Listo, ya te está grabando. Podemos iniciar. Puedes compartir pantalla, Luis. Momento. Ok. Dame un segundo, profe, está cargando ya. Ok, ok, Vamos tranquilo. Tranquilo. para mostrarlo. Listo, profe. Sí se ve algo, pero se ve todo raro, como volteado y no se ve muy bien. Y ahora, Ya te digo. Ahora sí. buenos días. Vengo las las tarjetas base de la motherboard. Es, la placa base o placa Que te o oye full entrecortado. madre. ¿Cómo es el componente principal del sistema computador? Encuentra el proceso y la Si pudieras ampliar la pantalla para que vieran un poquito mejor. profe ya. Hasta ahí. Ahí, Eso. Ahí. profe. Sí, ahí mejor. La primera, la primera, la primera motherboard en 1975 IBM sacó al mercado la primera computadora con Word. Este ya es y funcionaba con cassette de cinta trasera se encontraba cambio de lector para el teclado y la encía. De unos años más tarde
En 1981 fue lanzada la XT, el modelo XT, también realizada por la misma empresa. Tenía más slots y soportaba soporte para más memoria y conectores para discos rígidos y disquetera. Eh, es el formato de la placa base del PC de IBM de los 5160, lanzado en 1983. En este factor de forma se definió un tamaño exactamente igual al de el tamaño carta, un único conector. No, este es el modelo XT, que era del tamaño de uno año carta. El modelo presidente 16. Pues, luego, pues, de su tamaño, y era grande, paso más grande. En una manera a menos este es el que cuando a tarde por un precio. A mí nomás para cuenta con estos de y soporta mi superior el Se te oye full entrecortado, Luis. intro Dale, ok. Pon la diapositiva, sí. de que dura de la serie y de ya es una totalidad la de incluyen factores de energía en entonces una evolucionó directamente del modelo. Su principal diferencia es que el del board de cuenta y así da un total de 24 microcontroladores y dos modelo viniendo los matos el X, el B y el listo, profe. Ok, Luis. Bueno, Luis, por favor, me pasas esas diapositivas al WhatsApp. Bueno, muchachos, o sea, aquí logramos ver de pronto algo sencillo, pero bastante sustancioso. ¿Qué tenemos aquí? Encontramos primero que las primeras boards fueron las AT. O sea, como ustedes las vieron ahí, eran unas placas bastante grandes, bastante con una cantidad de circuitos muy numerosa, y que realmente, pues, su procesamiento era bastante lento. Después, posteriormente, siguió con las board
AT y ATX. Bueno, las ATX no son las últimas que existen en este momento, pero sí es una tecnología ya un poquito más desarrollada, correcto. Faltó de pronto incluir la tecnología actual, la más actual, pero no importa, está bien. Eh, y pues aquí nos damos cuenta que la evolución ha sido bastante amplia y inclusive creo que ahí había un par de términos, se llamaban ISA y PCI. Bueno, él no tocó el tema de las PCI, eso se llaman los slots o los conectores de tarjetas. Él hablaba ahí de unas tarjetas que se llaman ISA. Esas tarjetas son una tecnología antigua y ya actualmente en las motherboards actuales no están ni existen. Eso de pronto eran unos slots para colocar unas tarjetas, posiblemente se colocaban las tarjetas de red o las tarjetas de video que no tenían mucha potencia. Posteriormente siguieron las PCI, ¿ok? Que eran ya un poco, eran unas tarjetas un poco más, unos puertos con los cuales se podían conectar unas tarjetas con un poco más de velocidad, por lo menos una tarjeta de video, tú la podías colocar en el PCI y era un poquito, aceleraba un poquito el video. Y también podían colocar en esos slots PCI los modems y otro tipo de tarjetas, como las tarjetas de red. Actualmente, las motherboards actuales traen unos puertos que se llaman puertos AGP, de aceleración graphics, se llaman así. Son para puertos para conectar tarjetas aceleradoras de video. ¿Para qué se usan estas tarjetas aceleradoras de video? Hombre, para acelerar el video, para que la máquina pueda recrear, o el computador pueda recrear cosas a gran velocidad. Por ejemplo, los juegos y las máquinas estas, las gamers, utilizan prácticamente lo que son tecnologías o tarjetas AGP. Estas tarjetas AGP en el mercado, pues actualmente las hay en la gran variedad que ustedes quieran. Desde las más mínimas, de las más sencillas, que pueden costar aproximadamente por ahí unos 300, 400 mil pesos, hasta las más sofisticadas que puede llegar a costar una tarjeta hasta 3 millones y medio. Casualmente hace como una semana estuve por Parque Central dando vueltas y encontré una tarjeta AGP, aceleración de video, y la sola tarjeta costaba 3 millones y medio. Ustedes se podrán imaginar. Bueno, ¿quién continúa, por favor? Democráticamente, ¿quién continúa? Profesor, no soy profe. Ok, adelante, Silvana. Por favor, me envían las diapositivas al WhatsApp. Y por favor, Ahora mismo enseguida, profe, sí, sí, o después que pongamos. como quieras, igual. Y la proyecta en pantalla, por favor. Ok. ¿Quiénes integran tu grupo, Silvana? Discúlpame. Sí, profesor, el grupo que le entregamos está presentado por Santiago Venegas, Lisbeth Algarín, Anua Ramírez, Juan Carlos Pacheco y Silvana Cantillo. Ok. Bueno, adelante. Listo, profe. Bueno, ya les voy a hablar sobre la definición. Es Proyecta la una parte. diapositiva, proyecta primero la Ah, diapositiva. Proyecta. ya lo voy a explicar, profe, después. Ok. ¿Se ve, profe? Sí, sí se ve. Si puedes aumentar un poquito mejor. Ahí se puede ver. Sí, se ve pequeño, pero se ve. Adelante. Lo que pasa es que lo tengo aquí en mi celular y no puedo abrirlo más. Ok. Listo, profe, bueno, la definición. Vengo a hablarles acerca de la definición.
Es una parte fundamental para montar cualquier computadora personal de escritorio o portátil o algún dispositivo. Tiene instalados una serie de circuitos integrados, entre lo que se encuentra el circuito integrado auxiliar chipset, que sirve como centro de conexión entre el microprocesador CPU, la memoria de acceso aleatorio RAM, las ranuras de expansión y otros dispositivos. Está instalada dentro de una carcasa o gabinete que por lo general está hecha de chapa y tiene un panel para conectar dispositivos externos y muchos conectores internos y zócalos para instalar componentes internos. La placa base además incluye un firmware llamado BIOS que le permite realizar las funcionalidades básicas como pruebas de los dispositivos, videos y manejo del teclado, reconocimiento de dispositivos y carga del sistema operativo. Evolución de las placas base. Las placas bases o madres han evolucionado mucho en casi 2 décadas, pero su forma es básicamente la misma. Tenemos el ejemplo de las placas que soportaban a los poderosos 286. En ese entonces, que en general tenían los mismos componentes que las placas actuales, como algunas grandes diferencias que apuntan a la velocidad. Es decir, antiguamente existían las ranuras slot ISA, los cuales todavía se mantienen vigentes, que permitían la incorporación de componentes tales como las placas multifunción que conectaban el disco duro, los puertos de impresión LPT y los puertos COM. Estas ranuras no fueron cambiadas por las nuevas placas, pero sí se insertaron otras ranuras más pequeñas y con una mayor velocidad. El ejemplo más claro de esto fue la incorporación de la ranura PCI, donde se conectan las placas de video red, módem y sonido en los tiempos de primeros Pentium de la empresa Intel. Luego, a partir de los Pentium 2, se incorpora la ranura o ranuras AGP, que están dirigidas solamente a las tarjetas de video, las cuales requieren de una mayor velocidad. También aparece el puerto USB para conectar cualquier tipo de dispositivo. Los cambios anteriores también son aplicables en las ranuras de memoria, en donde se han dado paso a gran capacidad de memoria RAM, requiriendo cada vez más velocidad interna. Creado ranuras más grandes como las memorias DIMM. Otros componentes que han evolucionado rápidamente es el chipset, conjunto de chips, los cuales se encargan de crear prácticamente toda la interacción entre los componentes. Internos. Cabe destacar que estos chips son de vital importancia por lo anterior y paradójicamente es el elemento más olvidado de la placa madre. De este elemento depende la velocidad interna del computador. Por tanto, las compañías fabricantes se han preocupado por renovar estos chipsets, ya que la velocidad es el objetivo primordial. Luego sigue mi compañero. Adelante. Siguen.
Silvana, ¿puedes poner la siguiente diapositiva? Ya va. Silvanita, si quiere yo comparto acá la información para ver si se puede más grande la cosa. Ajá, bueno, listo, porque lo tengo acá el celular y no puedo abrirla más. Ok, adelante. Tienes que dejar de compartir, Silvana, para que entre. Ok, sí, profe. Esto, Juan Carlos, adelante, ahí se ve. Juan Carlos, y la de ahí para yo leer también. Bueno, evolución de las placas base. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, claro. Sí. Sí. Adelante, te escuchamos. Bueno, diciembre 31 de 1943. Fueron los primeros dispositivos calculadores electrónicos usados por los británicos para leer las comunicaciones cifradas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Colossus fue uno de los primeros computadores digitales. Las máquinas Colossus se usaron para descifrar los mensajes cifrados que se interceptaban de las comunicaciones de la Alemania nazi, usando la máquina Lawrence SZ40, diagonal 42. Abril 12 de 1975. MITS Altair 880. Fue el primer microprocesador basado en la CPU Intel 8080. Contaba con una tarjeta base para incorporar el procesador, la RAM y su circuitería de soporte. Es un transporte de datos S100. Hoy en día la Altair es ampliamente reconocida como la chispa que condujo a la revolución del computador personal. Durante los años siguientes, el bus de computador diseñado para la Altair se convirtió en un estándar de facto conocido como el bus S100. Junio 27 de 1975, la Micron 1. Se fabrica la primera microcomputadora de tarjeta única en Oslo, Noruega, en una empresa llamada
Data Industry. Contaba con un microprocesador Intel 8080 y utilizaba el sistema operativo Micro, creada por la misma empresa. Ahora mi compañera Lisbeth comienza aquí. Octubre 19. 1975. 1. Monitor de entrada de teclado. CPU. MCS 6502. Algunas características. 2 por PIO MCS 6530, 1024 por 8 ROM, un 64 por 8 RAM, 2 por puerto de entrada, salida, de propósito general de 8 bits, con temporizador de intervalos programables. 8 por 6102 de SRAM de 1024 por 1, 1152 bytes. 6 por visualizadores de 7 segmentos LED. Teclado numérico de 24 teclas tipo calculadora. 2 por puerto serie. Terminal interfaz monitor que maneja el arranque informática, el teclado numérico, los dígitos de 7 segmentos LED y la cinta de cassette. Tecnología extendida. 1983 XT. Estaba basado esencialmente en la misma arquitectura que el PC original. 128 kilobytes de memoria RAM. Una disquera de doble cara, doble densidad de 360 kilobytes de tamaño completo. Un disco duro Seagate de 10 megabytes Seagate ST412. Un adaptador asíncrono serial RS232. Una fuente de alimentación de 130 watts. La placa base tenía 8 ranuras de expansión ISA de 8 bits. Y al igual que el IBM PC, un microprocesador Intel 8088, corriendo a 4,77 MHz, y un zócalo para un coprocesador matemático Intel 8087. Agosto 1, 1984, AT. Es un formato de placa base de gran tamaño, característica que dificultaba introducir unidades de disco y manejaba 2 conectores de la fuente a la tarjeta madre, indicados por los cables negros, quienes inducían a un posible error de conexión. Bueno, ahora viene mi compañero Anuar. Adelante. Octubre 19 de 1995, ATX, Advanced Technology Extended. Integraciones de los puertos ES en la propia placa base. La rotación de 90 grados de los formatos anteriores. Tiene mejor refrigeración dado que el procesador está en paralelo con los slots de memoria, cerca de la toma de aire de la fuente de alimentación, a diferencia de la slot AGP, PCI y PCIe. Reduce costes de fabricación y mantenimiento. Tipo de conector a la fuente de alimentación, el cual es de 24
20 más 4 contactos. ¿Qué me dice, compañero? Agosto 10, 2001, ITX, Integrated Technology Center, Mini ITX, tan solo 170 milímetros y 170 por 170 milímetros, compatible con la ATX, solamente dispone de una ranura de expansión PCI y una ranura para un módulo de memoria. Son generalmente refrigeradas a causa de su arquitectura de bajo consumo ruidoso. Son ideales para su uso como HDPC. Bueno, compañero, usted me dice quién sigue leyendo. Voy yo. Santiago Venegas. Adelante. Fue diseñada, agosto 20 de 2004, la BTX. Fue diseñada para ofrecer un mejor enfriamiento y mayor flujo de aire dentro de los gabinetes de las computadoras, prácticamente incompatible con el ATX. Las CPUs y las tarjetas gráficas consumen cada vez más potencia. Tuvo muy poca aceptación por parte de fabricantes. Emplearán PCI Express para el sistema gráfico. El compañero, la siguiente, me hace el favor. Mayo 15 del 2007. DTX. Eran destinadas a las PC de pequeño formato, especialmente para HTTP CS. Es un estándar abierto y es compatible con ATX. Casos de factor de forma: 2 ranuras de expansión en una placa base de DTX. Contiene un PCI Express y ranura y un PCI slot. Abril 1 del 2015. Actuales motherboard GAX99 Game G1. Nueva interprocesador Core i7 Extreme edición. 4 canales DDR8 DIMM. 4 Y gráfico PCLE carril. Tecnología M2 dual con Wi-Fi a bordo y tarjeta SSD. Chapado en oro para el zócalo de la CPU. Módulos de IMM de memoria y ranuras PCLE. Procesador de audio 4 núcleos. Puerto USB dual, Gigabyte Dual BIOS, UFI con puerto USB y listo, compañero. Bueno, profe, ya eso era todo nuestro trabajo. Ok, listo, perfecto. Bueno, vamos a ampliar un poquitico antes de que siga otro grupo. Vamos a ampliar un poquitito. Si hablamos de la evolución de las tarjetas base, comenzamos con el procesador que era el 8080, que es el procesador grande que vimos allá. Posteriormente siguió una tarjeta como las que teníamos ahí antiguas, como las que mostraban en la exposición, se llamaba la 286.
Posteriormente siguió otra motherboard que se llamaba la 386. Yo creo que por ahí entre mis cosas viejas debo tener ese tipo de tarjeta. Para la próxima formación, la próxima clase, pues, mejor yo les voy a tomar fotos de todas esas tarjetas que yo por ahí las tengo archivadas y se las voy a mandar en un archivo para que las vayan conociendo. Posteriormente, después de la 386, que era una tarjeta bastante grande y era bastante lenta, salió la 486. La 486 pues ya manejaba un poco más de velocidad y se empieza a integrar las tarjetas que estábamos hablando, las tarjetas, las que son las PCI y las otras tarjetas que son como los zócalos grandes. Y posteriormente también empezaron a aparecer en otro tipo de tarjeta que es la 586, la que le siguió a la 486. La 586 ya empezó a manejar un tipo de procesadores un poquito más rápidos por la casa Intel, y también sale una nueva casa de procesadores o de procesadores y de tarjetas madre, que es la casa AMD. Ahora les explico la diferencia entre Intel y AMD. Bueno, se pasó la 586 y entró lo que se llamaba el procesador Pentium. Y ahí hubo varias clasificaciones. Entró la Pentium 1, la Pentium 2, la Pentium 3, ¿ok? Después de la Pentium, ¿qué salió? Al mismo tiempo salió por la casa AMD otro tipo de procesadores. Ya les explico la diferencia. Y posteriormente, después de esas placas base, empezaron a salir ya las placas un poco modernas, las que existen actualmente. Aparecieron los procesadores Core, o sea, el Core i3, el Core i5, el Core i7, con todas este tipo de placas bases modernas, como por ejemplo las que veamos ahí, que eran unas placas, la última placa que vimos, era una placa como roja. Esas placas son especiales, esas placas son gamers, o sea, son de alta tecnología, son unas motherboard que tienen muchísima capacidad. Tienen memoria interna, el chipset que maneja estas motherboards se integran directamente con el procesador y manejan una mayor velocidad. E inclusive, este tipo de motherboards, no sé si, bueno, en los gráficos que ustedes tenían allí, se observa como un ventilador, o sea, un abaniquito sobre la CPU para que refresque, era lo que estaban hablando varios compañeros ahí. Bueno, este tipo de motherboard, las motherboard gaming, no utilizan ese tipo de abanicos ni ese tipo de ventiladores. Estas motherboard lo que utilizan son como una especie de tubos al vacío de carbono. Son unos tubos al vacío de carbono. O sea, conducen frío a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque este tipo de CPUs se calentan demasiado. Este tipo de CPUs pueden generar aproximadamente hasta 70, 80 grados centígrados de calor. Por lo tanto, necesitan un refrescamiento un poco más, mucho más fuerte que un simple abanico. También encontramos lo que estábamos viendo, la evolución de las tarjetas, madre y toda la evolución de toda la circuitería básica. ¿Quién de ustedes continúa? Nuestro grupo, profe. Ok, adelante, Nadal. Ludibert, ¿me quieres comentar algo? Dime, Ludibert. Bueno, adelante, grupo de Natalia. Ya vamos a ir a presentar pantalla, profe. Ok, por favor, me van pasando al WhatsApp las diapositivas que han pasado. Ahí hay una que me mandaron ya. Sí, profe, la de nosotros, la del grupo de Silvana Campillo y Santiago y Juan Carlos. Listo. Buenos días, compañeros y profesores. El grupo está conformado por Darwin Ramírez, Miguel Puello, Moira La Victoria y Natalie Cera. Venimos a hablar sobre las evoluciones de las diferentes placas de base. Tarjeta madre. Esta tarjeta es también conocida como placa base o placa principal. Es una tarjeta de circuito impreso.
a lo que se conectan a los componentes que lo constituyen a la computadora. Esta tarjeta es fundamental para montar cualquier computadora personal, de escritorio o portátil o de algún otro dispositivo. La función de esta tarjeta. Podríamos decir que esta tarjeta es la placa madre del sistema nervioso central del computador. Se trata del módulo principal y más grande en donde se distribuyen los datos que surgen del microprocesador y se transmiten las instrucciones tanto a la memoria, los sistemas de almacenamiento de información, a los periféricos. Ahora viene mi compañero Miguel Puello. Evolución de la tarjeta madre. Altair 1975 fue un microordenador basado en la CPU Intel 8080. Contaba con una tarjeta base para incorporar el procesador, la RAM y su circuitería de soporte. En un transporte de datos S100, hoy en día la Altair es ampliamente reconocida como la chispa que condujo la revolución del computador personal durante los años siguientes. El boot de computador diseñado para la Altair se convirtió en un estándar de facto, conocido como el bus S100. King 1 1975, CPU MCS 6502, 2 por PIO MCS 6530, 1024 por 8 RAM, un 64 por 8 RAM, 2 por puerto de entrada y salida, de propósito general, de 8 bits, con temporizador de intervalos programables, 2 por 8 por 6102 de RAM, de 1024 por 1, 1152 bits, 6 por visualizadores de serie segmento LED, teclado numérico de 24 teclados tipo calculadora, 2 por puerto serie, terminal interfase monitor TIM que maneja el arranque informática, el teclado numérico, los dígitos de 7 segmentos LED y la cinta de cassette. Micron 1, 1975. Se fabrica la primera microcomputadora de tarjeta única en Oslo, Noruega, en una empresa llamada Norsk Data Industria. Contaba con un microprocesador Intel 8080 y utilizaba el sistema operativo Microb, creado por la misma empresa. XT 1983. Estaba basado esencialmente en la misma arquitectura que el PC original, de 128 kilobytes de memoria RAM. En este factor de forma se definió un tamaño exactamente igual al de una hoja de papel de tamaño carta y un único conector externo para el teclado. Una disquera 5 1/4 de doble cara, doble densidad, de 360 kilobytes de tamaño completo. Un disco duro Seagate de 10 megabytes, Seagate ST 412. Un adaptador asincrónico serial RS-232. Una fuente de alimentación de 130 volts. De placa base tenía 8 ranuras de expansión ISA de 8 bytes. Y al igual que el IBM PC, un microprocesador Intel 8088 corriendo a 4.77 MHz y un zócalo para coprocesador matemático Intel 8087.
AT 1984 es un formato de placa base de gran tamaño, característica que dificultaba introducir unidades de disco. Manejaba dos conectores de la fuente a la tarjeta madre, indicados por los cables negros, quienes inducían a un posible error de conexión. 305 por 305 mm. IBM Baby AT 216 por 330. ATX 1995. Integración de los puertos ES en la propia placa base. 305 por 244 mm Intel. Tiene mejor refrigeración dado que el procesador está en paralelo con los slots de memoria, cerca de la toma de aire de la fuente de alimentación, a diferencia de los slots AGP, PCI y PCIe. Reduce coste de fabricación y mantenimiento, tipo de conector a la fuente de alimentación, el cual es de 24, 20 más 4 contactos. Adelante. La ITX, que en español estas siglas serían Tecnología de la Información Ampliada, creada en 2001. Es familia de los factores de forma para pequeñas placas madre, desarrollada por Vía Tecnología. Suelen utilizarse en placas madres de bajo costo, como las usadas en autos, dispositivos de red, set, stop, voces y otros computadores pequeños. Solamente dispone de una ranura de expansión PCI y una ranura para un módulo de memoria. Son generalmente refrigeradas a causa de su arquitectura de bajo consumo. Son ideales para su uso como HTTPS. Integran todos los periféricos habituales como red, gráficos, conexión a la televisión, sonido USB, entre otros. Compatibles con la ATX BTX 2004. Fue creado por Intel como evolución del ATX en 2004 para intentar resolver los problemas de refrigeración que tenían algunos procesadores prácticamente incompatible con el ATX. La placa base BTX tuvo muy poca aceptación por parte de fabricantes y usuarios, por lo cual fue abolida en muy poco tiempo. El estándar que permite además de dos posibles alturas para la caja tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 serían de 10 centímetros de altura y admitirán tarjetas de tamaño normal. Y las de tipo 2 serán para diseños SFF, por lo que tendrán solamente 7,6 centímetros de altura. El DTX 2001 eran destinadas a la PC de pequeño formato, especialmente para HTTP/C. Es un estándar abierto y es compatible con ATX. Cosas de factores de forma, dos ranuras de expansión y una placa base. Contiene un PCI Express ranura y un PC slot. Nueva arquitectura Core i9. Se anunciaba dentro de la nueva generación de procesadores para la plataforma LGA 2066 Basic Plans
la cual toma el relevo de de la LGA 2011. Con los Core i9 se estrenaba la nueva arquitectura Skylake X, vitaminada con algunas mejoras enfocadas a lo exigente. El primer modelo de la serie Core i9, el i9 7900X, ofrecía ganancias modestas sobre el anterior producto insignia de Intel. El Core i7 6950X, entre la asombrosa etiqueta de precios de 1.000 euros y la actualización obligatoria de la placa base, sin mencionar el hecho de que vendrían versiones aún más poderosas y más caras, era mejor esperar unos meses para ver cómo se desarrollaba el mercado. No fuera a hacer que la AMD ofreciera una competencia convincente en términos de precio. El procesador Intel Core i9 7980XE de última generación mostró en su momento como el mejor procesador de mercado dirigido al mercado de consumo. Esta máquina escondía en su interior nada menos que 18 núcleos y 36 hilos con arquitecturas Skylake X, que funcionaba a una velocidad de 2,6 GHz y es capaz de alcanzar los 4,2 GHz en modo turbo. Hasta la llegada de estos Core i9, los procesadores de Intel con un alto número de núcleos operaban a una velocidad de reloj bastante bajas, lo que limitaba su rendimiento en los programas que no son capaces de usar un alto número de núcleos. Por ejemplo, el Core i7 6950X, que es el tope de gama de generación anterior, solo alcanza una frecuencia máxima de 3,5 GHz, una cifra muy baja comparado con los de 4,5 GHz que alcanzan los chips de la plataforma LGA 1151. Ya, profe, gracias. Ok. Bueno, muchachos, aquí vemos ya un poquito lo que es la arquitectura Core i9, la nueva arquitectura que está saliendo en el mercado. Yo les hablaba ahorita de un par de casas, la casa Intel y la casa AMD. ¿Qué sucede? Les voy a explicar un poco. La casa Intel fabrica procesadores que son los Intel, toda esta serie, los Pentium y los Core. Ok, este tipo de procesadores, ¿para qué son utilizados o es basado en qué arquitectura o para qué tecnología? Para trabajo forzado con bases de datos y tipo de trabajo bastante fuerte con datos. O sea, sobre todo datos numéricos y volúmenes grandes o altos de información, como por ejemplo hablamos de bases de datos de 4, 5 o 20 millones de registros. Ese tipo de procesadores son perfectos para ese trabajo. Los procesadores de AMD, de la casa AMD, tienen una función especial. Ese tipo de procesadores son para arquitectura gráfica, o sea, trabajan más que todo para la parte gráfica, o sea, son muy buenos trabajando en la parte gráfica. En la parte gráfica, ¿cómo así? De pronto, digamos, en los programas de diseño gráfico, por decirles algo, un AutoCAD o diseño ya, un AutoCAD, que son los programas estos para diseño gráfico de pronto de arquitectura, de edificios y todo este tipo de cosas, o también los programas de diseño gráfico que utilizan los diseñadores gráficos, por ejemplo, el Core, todo ese tipo de programas que utilizan los diseñadores gráficos. Si tú de pronto tienes una necesidad, ustedes de pronto tienen una necesidad para trabajar la parte gráfica, la mejor recomendación es comprar un procesador AMD. Dentro de los procesadores AMD, creo que se me escapa el nombre del último, es que, permítame un segundo y trato de buscar en internet. Se me escapa el nombre de la cabeza ahora. Dame un segundito y localizo el nombre. Procesadores AMD. Ryzen, aquí está. El Ryzen 5 es el último procesador que existe de pronto a nivel de la casa fabricante AMD. O sea, este tipo de procesadores son bastante rápidos a nivel gráfico. No sé si ustedes han visto de pronto ese tipo de juegos así, que utilizan tarjetas aceleradoras AGP y todo ese tipo de cosas. Bueno, ese tipo de procesadores son especiales para eso. Obviamente generan un mayor rendimiento que los procesadores Intel, inclusive que el último procesador Intel, que es el Core i9. Entonces ya ahí tienen más o menos en lo que radica la
la diferencia entre las dos casas productoras de procesador. Uno se orienta hacia el trabajo pesado con datos, el otro se orienta más que todo hacia la parte gráfica. Bueno, de todo lo que hemos visto hasta ahora, a ver, ¿alguna duda con respecto a los temas o algo que no hayan entendido de lo que se ha visto hasta el momento, o alguna duda que tengan, o algún concepto que no tengan claro, o algo que no hayan entendido todavía, o de pronto un término que no es familiar con ustedes? A ver, vamos a empezar a hablar sobre lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna pregunta? ¿O algo no ha quedado claro de lo que han dicho los compañeros hasta el momento? Todo claro, profe. Todo claro. O sea, entonces que les puedo preguntar de pronto cuál sería la diferencia entre un bus de datos de 8 hilos y un bus de datos de 32 hilos. A ver, díganme. Si todo ha quedado claro. Bueno, ¿quién continúa? Vamos a ver. ¿Quién continúa? ¿Qué grupo continúa? Instructor, mi grupo. Bueno, adelante, Ludiver. Y por favor me pasan las diapositivas. Ya se la mandamos al grupo. Ok. Bueno, mi grupo está conformado por Jennifer Mendoza, Simón Díaz, Gerson Pérez, Erin Melendi y Lucía Salgado. Vamos a exponer la evolución de las diferentes placas de base o motherboard. Placa base. La placa base, también conocida como tarjeta madre, placa madre o placa principal, motherboard o mainboard en inglés, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. Ahí en la imagen podemos ver algunas de las partes de una placa base. Ahí se encuentran las ranuras, los BIOS y entre otros. La evolución. A lo largo del tiempo, las placas base han evolucionado desde simples tarjetas de circuitos impresos con pocos chips, controladores de soporte al procesador, a tarjetas complejas, con soportes a varios procesadores, interfaces incluidas y circuitos de alto rendimiento. Junto con el procesador, es el componente de mayor influencia en el desempeño final del sistema. Las placas base han evolucionado, pero su forma es básicamente la misma. Generalmente tenían los mismos componentes que las placas actuales, que apuntan a la velocidad, como las ranuras, las cuales todavía se mantienen vigentes. Estas ranuras no fueron cambiadas por las nuevas placas, pero se insertaron otras ranuras más pequeñas y con mayor velocidad. A continuación, mi compañera Jenny. Bueno, yo le voy a hablar de la importancia. La placa madre es una de las madres. La placa madre es una de las piezas más importantes para el funcionamiento de todos los sistemas informáticos. Sin duda alguna, la placa madre se considera como el corazón de una computadora, ya que gracias a ella es que se llevan a cabo todos los casos o de los procesos dentro del sistema de un ordenador. Es así como esta tarjeta es encargada de marcar todo lo que se encuentra en el PC, ya sea desde la micro hasta cuánta memoria hay disponible, el tipo de la velocidad, los hardware que puedan agregar, entre muchos otros detalles. Línea del tiempo de la evolución de las diferentes placas base. En 1943, la máquina Close fueron los primeros dispositivos calculadores eléctricos. En el 1975, la Micro 1 fue la primera microcomputadora de tarjeta única. Surgió en una empresa llamada North Data. King 1, Keyboard Input Monitor de microprocesador basado en la 502, ideada por la empresa MOS Technology. En 1983, XT, Extender Technology, basado esencialmente en la misma arquitectura que el PC original lanzado al mercado en la empresa IMB. En 1984, AT es un formato de placa base de gran tamaño. Ha sido
los formatos más populares de la historia de la PC. En 1995 la ATX surge como una mejora de las placas madre que funcionan anteriormente como AT. Fue promovida por Intel. En el 2001, ITX, diseñada por VIA Technologies, con rasgos procedentes de la micro ATX. En el 2005, la BTX fue desarrollada para reducir o evitar algunos de los problemas que surgieron al usar la última tecnología. En el 2007, la DTX eran destinadas a los PC de pequeño formato, es estándar abierto y es compatible con ATX. En el 2015, la GAX99 Gaming Y1 WIF, nueva Intel procesador Core, procesador de audio 4 núcleos, y en el 2019 Osmose Aero. Es una de las mejores placas gaming. A continuación ya sigue el compañero. Bueno, placa AT. La placa base AT, Advanced Technology, tiene unas dimensiones del orden de unos 100 milímetros. Estas dimensiones dificultan la instalación de las nuevas unidades. Producidas a mediados de los 80, fue lanzada al mercado en 1984. Su tamaño es de 12 pulgadas, 305 milímetros de ancho por 11,13 pulgadas de profundo. Esta placa también es conocida bajo el nombre de HBABI en 1985 y en su momento fue una de las mejores y más destacada debido a las dimensiones de la placa AT. Se decide reducir las dimensiones de su procesadora. Su popularidad se debe al tamaño, ya que es perfecta para computadores personales. En la imagen podemos observar la placa LPX. La placa base LPX, Lamp Perfect Station, se creó después de las AT en los años 90. Debido a su bajo nivel era necesario adquirir tarjetas de expansión. Además, sus puertos de 1 entre 0 se encontraban en la parte superior del sistema. Lamentablemente, el flujo del aire se veía afectado por las tarjetas de expansión y no había compatibilidad entre tarjetas, factores que provocaron que este modelo fuera descontinuado. MLX fue el reemplazante de LPX. A la misma se convirtió en un formato que se caracteriza principalmente por solucionar los problemas que se presentan en otros formatos, empezando por los aumentos de las temperaturas. En la imagen podemos ver la placa. A continuación, mi compañero Gerson. ATX. Placa base ATX, Advanced Technology Extended, producida por la Intel a medida de los 90 como una mejora de las placas madre que funcionaban anteriormente. Las dimensiones de esta placa base son más pequeñas que la placa base AT, con el fin de solucionar el tema del sobrecalentamiento ocasionado por la AT. Se coloca un ventilador detrás de la motherboard. Esta está diseñada por Intel. También se hace algunas variaciones en cuanto a componentes. Hoy en día es el diseño más utilizado. Su tamaño es de 305 milímetros por 244 milímetros. Flex ATX. Esta también es encontrada dentro de la placa base ATX. En este caso, la Flex cuenta con tamaños mucho más reducidos que la micro ATX. ITX es un factor de forma de placa de baja potencia de 17 por 17 centímetros. Fue diseñada por VIA Technologies en el año 2001. Se utiliza principalmente en sistemas informativos de factores de forma pequeñas,
son generalmente refrigeradas a causa de su arquitectura de bajo consumo, ruidos, lo que evita que se genere problemas de sobrecalentamiento compatibles con la ATX. Solamente disponen de una ranura de expansión PCI y una ranura para un módulo de memoria. Integra todos los periféricos habituales: red, gráfico, conexión a la televisión USB. Buenos días. Esta diapositiva le tocaba a mi compañero, pero por problemas de electricidad no se pudo conectar. Ok, adelante. BTX fue diseñada para ofrecer un mejor enfriamiento y mayor flujo de aire dentro de los gabinetes de las computadoras. Las nuevas tecnologías a menudo demandan más potencia y también liberan más calor. Se caracterizan por ser capaz de responder a las tarjetas gráficas y CPU. Además, una de sus principales ventajas con la gran mayoría es que esta fue diseñada para evitar que hicieran tanto ruido. Mientras que este funcionamiento, el estándar ATX y el estándar BTX, ambos fueron propuestos por Intel. El desarrollo posterior de los productos de venta minoristas BTX fue cancelado en septiembre de 2006 por Intel, luego de aceptar las decisiones de enfocarse nuevamente en la CPU de bajo consumo. DTX. Esta placa base eran destinadas a las PC de pequeño formato. Es un estándar abierto y es compatible con ATX. Casos de factor de forma determinan la posición de los orificios de anclaje de la placa a la bandeja y las zonas que deben permanecer libres. AMD presentó este nuevo factor de forma DTX en el año 2007. Compañera, ¿me hace el favor de pasar la diapositiva? La GA X99 Garmin G1 Wi-Fi. En este modelo se encuentran cualidades especiales para jugadores como una mejor tarjeta de red, una tarjeta de sonido mejorada, más líneas PCI para configuraciones multi GPU y mejores generales en la calidad de componentes, procesador de audio de 4 núcleos, Creative Sound, Core 3D, puertos USB Dual, DAC-UP. Como ya sabemos, este es un modelo de placa madre perteneciente a la gama alta de Intel. Es por ello que viene equipada con el SOC. Muchísimas gracias. Ok, bueno, muy buena la exposición. ¿Qué otro grupo interviene? Vamos a pasar lista momentáneamente. Vamos a pasar lista primero. José David Palmera Rubio. José David Palmera Rubio. Bueno, no está. David Palmera, ok. Luis Antonio Cuesta Altamiranda. Presente. Lisbeth Vanessa Algarín. Presente. Darlene Paola Ramírez. Presente. Natalie Nicole Cera. Presente. Miguel José Puello. Presente. Juan Camilo Terán. Presente. Juan José Ballestas. Juan José Ballestas. No está. Ok, vamos a anotarlo. José Ballestas. Esteban Rodríguez. Esteban Rodríguez. Tampoco. Robert José Lara. Presente. Gerson Movilla.
Gerson Movilla. Está. Elías David Romero. Elías David Romero. Tampoco. César Luis Cortés Villarreal. César Luis Cortés. Tampoco. Mario Alberto del Toro. Presente, profe. Anuar Saad Ramírez. Anuar Ramírez. Profe, presente. Anuar. Ok. Listo, Anuar. Ok, bien. Continuemos. Kelly Campo. Kelly Campo. No está. Bien, Kelly Campo. Silvana Cantillo. Presente, profesor. Santiago Vanegas. Santiago Vanegas. Tampoco está. Santiago Vanegas. Ok. Juan Carlos Pacheco. Juan Carlos Pacheco. ¿No estaba aquí ahora? Sí, profe, Juan Carlos y Santiago. Ellos se pusieron conmigo, profesor. Ajá, ¿y por qué se fueron? No sé qué les habrá pasado, profe. Bueno, ok. Eduardo Giraldo. Eduardo Giraldo. Asmet Anaya. Asmet Anaya. Presente, profe. Bien. Presente. Carlos Arturo López. Carlos Arturo López. Presente. Bien. Moira Michelle. Presente. Marcos Cabrera. Marcos Cabrera. No está. Marcos Cabrera. Ok. Seguimos. Lucía Salgado. Gerson Pérez. Presente, profe. Eric Meléndez. Profe, él está aquí, pero tiene el audio dañado. Que me estaba diciendo que tenía el audio dañado. Jennifer Mendoza. Presente. Simón Díaz. Presente, profe. Iván José Jiménez. Presente. Profesor, para comentarle una cosita. Dime. Yo no estuve en la clase pasada y me enteré apenas ayer sobre las exposiciones. Entonces yo no me puse a buscar grupo, hice algo, o sea, yo solo, corto. Estoy para presentarlo. Sí, ya. Déjame terminar de tomar lista y ya pasas. Iván Jiménez. Presente. Randy Rojano. Presente. Y Luis Becaño. Listo. Presente. Ok, bueno, adelante, Randy. Proyecta. Ya, demos un momento. Bien. Profe, disculpe. Sí, Santiago, dime. Usted llamó a lista ya, ¿verdad? Acabo de llamar. Lo que pasa es que a mí se me entrecorta la señal. ¿Sí me entiende? Ajá. Para que sepa ahí, yo estoy en clase. Ok. Ya se ve, ¿me confirma? Ya se está viendo. Ok. Aumenté la pantalla un poquito. Maximiza. Ya, de momento que... Bien. Bueno, tipos de motherboard y procesadores. Ok,
¿Qué es una tarjeta madre? La tarjeta madre es el componente más importante de un computador, ya que en él se integran y coordinan todos los demás elementos que permiten su adecuado funcionamiento. De este modo, una tarjeta madre se comporta como aquel dispositivo que opera como la plataforma o circuito principal de una computadora. Las partes de la tarjeta madre, como las pueden ver, son los conectores SATA, aunque este no sé si es un modelo viejo. Es un modelo viejo, pero todavía tiene algo. Conectores de alimentación, ranuras de memoria, zócalo de procesador, lo del mouse, teclado, puerto VGA, puerto paralelo, puertos USB, las ranuras del audio, micrófono, etcétera, la BIOS, puerto PCI, PCI Express 1, la batería, PCI Express 16, Southbridge, placa madre XT. Es que tengo esto aquí, no me deja leer. Placa que se lanzó en 1983 en la IMB PX XT. Placa AT, placa que es utilizada por IBM AT INC y fue creada en 1984. Su tamaño es de aproximadamente 305 milímetros de ancho por 300 a 330 milímetros de profundidad. Tiene un tamaño muy grande, por lo que no funciona en unidades de disco más avanzadas. Otra ventaja que se presenta es que suele inducir errores por medio de sus conectores, como la fuente de alimentación. En la actualidad, este tipo de placas madres no se utiliza para la producción de ninguna computadora. Placa Baby AT, placa creada en 1985 que tiene una funcionalidad muy similar a la placa AT. Mide 216 milímetros de ancho por 244 a 330 milímetros de profundidad, lo que permite que sea más fácil de introducir en las cajas más pequeñas. De todas maneras, este modelo presenta algunas fallas, como tener un gran número de cables que no permiten la correcta ventilación. Placa ATX, placa creada en 1995 por Intel. Su tamaño es de 305 milímetros de ancho por 204 milímetros de profundidad. En esta placa, los puertos no utilizados se ubican de forma opuesta al de slot de aplicación, lo que permite que numerosas tarjetas puedan ser introducidas en las placas madres, disminuyendo costos optimizados de ventilación. Placa micro AXT, placa que presenta un tamaño reducido que no supera los 244 milímetros de ancho por los 244 milímetros de profundidad. Al ser tan pequeña, solo presenta espacios para uno o dos slots AGP o PCI. Es por esto que suelen agregarse puertos USB o firewall. Esta es la placa moderna que existe actualmente. Placa mini ITX, placa que fue desarrollada por VIA Technologies y lanzada en 2001, con una medida de 170 por 170 milímetros. Tiene un tamaño mucho más compacto que la AXT y con un gran número de componentes. Placa BTX, placa que fue lanzada en el 2004, pero al poco tiempo retirada del mercado por su poca aceptación. Buscó mejorar los problemas de refrigeración que presentaban otros tipos de placas. Placa DTX, placa que salió en el mercado en 2007 y está destinada a pequeñas PC. ¿Qué es un procesador? Un procesador, CPU, unidad central de procesamiento, es un pequeño chip con un circuito lógico responsable de ejecutar los cálculos, la aceleración y procesamiento de las instrucciones básicas que controlan un ordenador. Tipo de procesador. Actualmente solamente hay Intel y AMD, son las únicas marcas de procesadores para ordenadores de uso doméstico. Sin embargo, si entramos en el reducido sector de los superordenadores, nos daremos cuenta que existen CPU muchísimo más potentes diseñados para trabajos específicos. Aquí están las arquitecturas de los procesadores AMD, que es algo muy extenso, entonces
no quisiera leerlo, la verdad, todo. Mencionaré solamente los títulos: K8, K10, Bulldozer, Zen, Zen+, Zen 2, Zen 3. Aquí está la de la arquitectura de los procesadores Intel, Conroy Kentfield, Wolf Dell y Jarfield. Un nombre complicado, la verdad. Ok, tranquilo, adelante. Y aquí como una pequeña evolución de ambos, tanto de AMD como de Intel. Por año podemos ver los sockets, tipo procesador, aunque aquí están solamente hasta el 2009, sí, 2010. Bueno, ahí alcanzo a ver el Core i9, que es lo último. Sí, porque era el 2010. Y eso sería todo, profesor. Ok, excelente. Por favor, me pasas también tus diapositivas al grupo de WhatsApp. Profesor, yo no estoy en el grupo, si me pueden regalar el enlace. Bueno, permíteme, dame tu número entonces para agregarte, por favor. Regálame tu número. ¿319? 573. Sí. 5152. Ok, ya te agrego. Ya te voy a agregar enseguida. Listo, ya te agregué. Ok. Bueno, ¿quién continúa? ¿Quién continúa? Bueno, ya saben que esto se convertía en una nota. El que no exponga, pues ya sabe qué nota tiene. Bueno, entonces continuemos con un temita que vamos a dictar. Título, periféricos. ¿Listo? Pues, Eric, o sea, todo estaba dicho, Eric. O sea, esto no es que lo dije, no lo dijimos hace 2 días. Para eso están en el grupo de trabajo, para eso están en el grupo de WhatsApp y yo por eso dejé las instrucciones muy claras. Tuvieron una semana entera para preparar su exposición. O sea, ¿qué excusa hay para no exponer el día de hoy? A mí me parece realmente que no hay ninguna excusa válida. Bueno, título, periféricos. Son dispositivos que sirven para comunicarnos con el computador. Profe, ¿me repite, me pasa el favor? Claro, periféricos. Son dispositivos que sirven para comunicarnos con el computador. A ver, muchachos, vamos a conversar algo. Lo voy a poner a consideración de ustedes. Díganme una cosa. Esto de las exposiciones,
¿Cuándo se habló? El lunes pasado. Correcto. O sea, si todos están en el grupo de WhatsApp y todos están integrados, ¿qué excusa hay el día de hoy para no presentar su exposición? O sea, tuvieron 8 días para preparar. No puede haber alguien que me diga el día de hoy que profesor es que yo no pude. O sea, no pudo qué, perdón, porque no entiendo. O sea, seamos responsables en lo que hacemos. Profe, Eric Meléndez estaba en el grupo de nosotros, en el del UDIBET. Ajá. Pero lo que pasa es que él no pudo hablar porque el audio lo tiene dañado. Ah, no, ok, con él no hay problema. Yo pensaba que era que alguien no había, porque me estaba diciendo que era que no podía presentar. No hay problema, es entendible. Ok, perfecto. Ah, ok, listo. Bueno. No hay problema con él. Simplemente estoy diciendo el que no expuso, porque sé que hubo gente que no expuso. Me refiero a eso. Yo no los voy a perseguir. O sea, yo simplemente pregunto quién va a exponer, quién no va a exponer. Yo reviso posteriormente los integrantes, reviso, coloco las notas y el que no esté, pues ya sabe que nota tiene. Periféricos son dispositivos que sirven para comunicarnos con el computador. 2 puntos seguidos. Introducir la información de entrada a los programas. Introducir la información de entrada a los programas y visualizar resultados o datos de salida. Muchachos, entre otras cosas, yo creo que se aproxima, bueno, iba a decir algo redundante. Creo que se aproxima de pronto la entrada a clases presenciales con alternancia. Entonces, pues si se nos da eso, pues mucho mejor porque cada uno va a poder de pronto estar en un equipo de cómputo y vamos a estar realizando actividades diferentes. Repito, introducir la información de entrada a los programas y visualizar, y visualizar resultados o datos de salida. Se clasifican en 3 grandes grupos. Periféricos de entrada. Periféricos de entrada. 2 puntos. Permiten introducir información al ordenador o al computador. Permiten introducir información al computador. Permiten introducir información al computador. Permiten introducir información al computador. Muchachos, se me había caído la comunicación. Disculpen. ¿Me escuchan?
Sí, profe. Ok, listo. Periféricos de entrada. Decía, permiten introducir información al computador desde el exterior. Ejemplo, teclados, coma, ratón, coma, webcam, coma, micrófono. O sea, con eso ingresamos información al computador. Aparte, periféricos de salida. Sirven para visualizar la información procesada por el computador. Sirven para procesar la información. Sirven para visualizar la información procesada por el computador en diferentes formatos. Ejemplos. Profe, Te repito, sirven para visualizar la información procesada por el computador. En diferentes formatos. Papel impreso, audio, coma, etc. Ejemplos. Monitor, coma, altavoces, coma, impresora. Punto aparte. Periféricos de entrada-salida. Realizan ambas funciones. Por ejemplo, memoria USB, tarjeta de red, módem y pantalla táctil. Repito, memoria USB, tarjeta de red, módem y pantalla táctil. Bueno, estos dispositivos no los vamos a describir porque pues obvio, eso es bastante obvio. Pero sí, vamos a hablar sobre lo que es el disco duro. Punto aparte, el disco duro. Están formados por un conjunto de discos metálicos. ¿Cómo, profe? Están formados, los discos duros están formados por un conjunto de discos metálicos.
recubiertos de un material magnetizable y apilados. Disculpe, profesor, ¿podría repetir? Claro, están formados por un conjunto de discos metálicos recubiertos de un material magnetizable y apilados. Le voy a mandar al grupo de WhatsApp una imagen de lo que es, de lo que estamos hablando del disco duro. Y también les acabo de colocar algo para que investiguen allí. O sea, no van a hacer presentaciones ni diapositivas ni nada, simplemente van a investigar y vamos a empezar a conversar. Vamos a hacer como un conversatorio en la próxima clase sobre estos temas. Claro, todos van a intervenir. Decía, de un material magnetizable y apilados que tienen un eje central, común al que va conectado un motor que les hace girar continuamente. Punto seguido. ¿Que está conectado con qué? Que está al cual va conectado un motor que les hace girar continuamente. Entre ellos están situadas las cabezas continuamente las cabezas de lectura-escritura, de manera que pueden leer y escribir en las dos caras de cada disco. Profe, que puedan leer. Y escribir en las dos caras de cada disco. Cada cara se divide en pistas y sectores. Punto seguido. El número de platos de los discos. O sea, les mando una imagen de lo que es el disco duro como tal y de lo que les estoy hablando. El número de platos de los discos depende del fabricante. Punto seguido. Las pistas y sectores se forman al formatear el disco. Punto aparte. Los datos se organizan en pistas
formando anillos concéntricos de información. ¿Cómo, profe? Los datos se organizan en pistas formando anillos concéntricos de información. Punto seguido. Todas las pistas contienen la misma cantidad de información. Todas las pistas contienen la misma cantidad de información. Por lo tanto, la densidad de las pistas interiores es mayor que las exteriores. Cada pista se divide en zonas llamadas sectores. Teniendo cada pista entre 10 y 100 sectores. Profe, entre 10 y entre 100. Entre 10 y 100 sectores. Un subtítulo aparte, discos SSD. Ya se los voy a poner en el grupo para que sepan cómo se escribe. Ahí está, discos SSD. Una unidad de estado sólido o SSD Solid State Drive. Ahí está escrito en el grupo. Es un dispositivo de almacenamiento de datos Muchachos, me acaba de llegar un correo que me están solicitando por una reunión para definir temas de alternancia ahora a las 10:15. Entonces, pues vamos a terminar aquí esto y cortamos allí. Miren, bueno, vamos a terminar de dictarles primero esto y ahora les explico. Les decía, es un dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria de semiconductores de estado sólido para almacenar la información.
Punto aparte. Ventajas e inconvenientes. Estos discos son muy rápidos. Estos discos, profe. Son muy rápidos, ya que no tienen partes móviles y consumen menos energía. Todo esto los hace muy fiables resistentes, menor ruido y físicamente duraderos. Sin embargo, su costo es muy elevado debido a la tecnología utilizada. O sea, les explico, hay dos tipos de discos duros. Los discos duros normales mecánicos, ustedes los consiguen en el mercado, por decirles algo, en que un disco duro puede estar en mecánico de 2 teras, puede estar en 150.000 pesos. Y están los discos duros en estado sólido. O sea, son más compactos, son mucho más rápidos y tienen un costo un poco más elevado. Por lo menos, si hablamos de pronto, a ver, más o menos en qué términos les doy los precios, a ver, para que más o menos sepan. Un disco de 2 teras mecánico puede estar costando como 150.000 pesos. Y miren, el disco duro apenas de 256 gigas o de 500 gigas, de 256, aproximadamente ese disco está como en 200.000 o 220.000 pesos. Y nada más de 256. Ahora imagínense un disco en estado sólido de por lo menos 1 tera. Va llegando casi a medio millón de pesos. Muchachos, ahí en el grupo de WhatsApp les he dejado algo para que vayan a investigar. ¿Qué van a investigar? Van a investigar sobre lo que es el software, van a investigar el concepto de software, las herramientas de software diferentes, las funciones y las propiedades. Los tipos de software que existen. Están entre ellos software de sistema, o sea, van a investigar sobre el software de sistema operativo, el concepto como tal, las clases, sus funciones, sus características y sus usos. Dentro del software de aplicación, bueno, eso es muy sencillo. Procesador de texto, hojas de cálculo y de presentación. Pero no me van a salir nada más en soporte, en software de aplicación que profesor, el Office que contienen el Word, el Excel y el PowerPoint. O sea, hay más tipos de software de procesadores de texto. O sea, que me investigan más. Software de programación, su concepto, las clases, las funciones, características y los usos. Me van a hablar también sobre software de programación. Y algo importante, sobre software de sistema operativo, no me vayan a salir nada más que, profesor, que el Windows y ya. O sea, no me salgan con el Windows nada más, porque hay aproximadamente unos 15 o 20 sistemas operativos diferentes. Entonces, aparte del Windows hay otras cosas. Está Linux, Solaris, en fin, hay una cantidad de sistemas operativos. Pueden investigar sobre ese tema. Y vamos a armar un diálogo sobre ese tema en la próxima clase. Como un conversatorio. ¿Está entendido lo que van a hacer?
Profe, ¿y eso es en grupo o es individual? No, eso lo investigan en individual cada uno. Cada uno lo investiga individual y pues no vamos a hacer presentaciones ni nada, simplemente lo van a investigar y vamos a armar una especie de conversatorio y vamos a empezar a hablar sobre los temas aquí y voy a empezar a preguntar, bueno, ¿tú qué opinas de qué sistemas operativos conoces? Y vamos llamando a lista y me van diciendo todo lo que vayan opinando. Y a la final de la clase pues hacemos como una especie de foro. Ya unas preguntas y contestamos sobre el foro, sobre todo lo que hayamos visto ese día y sobre todo lo que ustedes hayan investigado. ¿Está comprendido lo que van a hacer? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Entonces, miren, investiguen sobre software de sistema operativo, que hay una gran cantidad, como les digo. Está en el Solaris, está en el Linux, está en Unix, hay una gran cantidad. Está el Windows, sí, obviamente está el Windows. Están otros tipos de sistemas operativos, de dispositivos móviles, en fin, hay una gran cantidad de sistemas operativos. Con software de aplicación, como les digo, obviamente está el Office, pero aparte del Office hay otro software, por ejemplo, está el Star Office, está en el LibreOffice, o sea, hay una gran cantidad de software de procesadores de texto y otras cosas. Y con el software de programación, pues, lo que les dice ahí, concepto, clase, funciones, características y uso, y me van a definir las generaciones de los diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, por decirles algo, está el Fortran, está el COBOL, está el Visual Basic, está el Visual.net, o sea, hay una gran cantidad de software de programación. Y me van a decir para qué se usa todo eso. ¿Estamos más claros? Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces pensaba darles como hasta las 11:30, pero me acaba de llegar un correo que tengo una reunión a las 10:15 y les voy a listar los temas para ponerme en ese tema, que es una reunión sobre la alternancia. Entonces, pues los dejo. No sé, de pronto después del mediodía les pase la grabación para que les quede la grabación de los temas que hemos visto. Profe, ¿usted toma asistencia? Sí, ya tomé asistencia. ¿Tu nombre? Juan Carlos Pelleco. Sí, ok. Todo bien, ya te tomé. No hay problema con eso. Bueno, voy a parar aquí la grabación para que esto me quede aquí grabado. Listo.